Hola nuevamente. En esta cuarta y última entrega sobre el tema de los objetos directos e indirectos, estudiaremos la interacción entre ambos. Empezaremos diciendo que cuando hacemos la sustitución del objeto indirecto y del objeto indirecto de manera simultánea, ponemos los pronombres enfrente del verbo. Primero el pronombre de objeto indirecto y luego el pronombre de objeto indirecto. Esto no significa que cuando tenemos estructuras básicas como quiero más infinitivo o una perífrasis verbal como la de futuro, voy a comprar, por ejemplo, que es un infinitivo, no podamos colocar los pronombres de objeto directo e indirecto antes o después de las perífrasis o las estructuras básicas, puesto que esas estructuras y perífrasis permiten su colocación enfrente o al final de ellas. Observen la siguiente sustitución. Decirle algo a alguien. El verbo decir, que está marcado en azul, es un verbo transitivo, pero que le corresponden tanto un objeto directo, algo, como un objeto indirecto, a alguien. Por lo tanto, estos verbos que tienen objeto directo y objeto indirecto son conocidos como verbos bitransitivos. Observemos la siguiente oración. Yo le dije la verdad a Teresa. La verdad corresponde al objeto directo, mientras que a Teresa es el objeto indirecto y le es el objeto indirecto pleonástico y le corresponde con Teresa en singular. Ahora bien, vean qué interesante. La sustitución final sería yo se la dije, donde se corresponde a Teresa y la verdad. El ejemplo 2, narrarle algo a alguien. Miguel les narraba historias a los niños, donde historias es el complemento u objeto directo, a los niños es el objeto indirecto y les corresponde con a los niños en plural y es el objeto indirecto pleonástico, les. Vamos a observar cómo la sustitución total es Miguel se las narraba, donde se corresponde a los niños y las a las historias. En la oración 4 tenemos algo muy particular y el ejemplo es prestarle algo a alguien, donde decimos Juan me prestó el libro de cuentos, obviamente este me es a mí, pero no es necesario porque lo tenemos claro que es a mí, y el libro de cuentos corresponde al objeto directo, mientras que me corresponde al objeto indirecto. La sustitución total de esta oración sería Juan me lo prestó, donde me significa objeto indirecto a mí y lo, el libro de cuentos. Y finalmente la oración 4, pedirle algo a alguien, vamos a ver el ejemplo. Yo te pedí una sugerencia. En este caso, una sugerencia es el objeto directo, yo te pedí, ese te es a ti, es el objeto indirecto, y la sustitución total o final sería yo te la pedí, donde te corresponde a ti, objeto indirecto, y la a una sugerencia. Es importante destacar que en los ejemplos 1 y 2, los pronombres de objeto indirecto, les y les, cambian a se cuando anteceden a un objeto directo. Por ejemplo, la y las en una sustitución. Recordemos los ejemplos para tenerlos claros. Nosotros en español no decimos yo le la dije, Miguel les las narraba. Entonces, le la cambia a se la y les las cambia a se las. Entonces, observen el siguiente diagrama, donde le y les más un objeto directo, lo, la, los y las, sustituimos le y les por se. Entonces no decimos le lo, le la, les lo, les la, etc. Decimos se lo, se la, se los, se las. Además, con el imperativo ocurre lo siguiente. Cuando el imperativo es afirmativo,
los pronombres van después del verbo y forman una sola palabra, mientras que cuando el imperativo es negativo, los pronombres van enfrente del verbo y forman palabras independientes. Observemos el siguiente diagrama o los siguientes ejemplos. Traer los zapatos a mí. Entonces, los zapatos es el objeto directo y a mí, pues está en paréntesis y es el objeto indirecto. Afirmativamente diríamos, tráigamelos. Y observen que lleva tilde. Mientras que en el negativo diríamos, no me los traiga. Y se mantiene el orden de objeto indirecto, objeto directo, pero son palabras independientes. Es muy importante observar lo siguiente. La estructura de la oración tradicional en español es sujeto, verbo y objeto, como lo observamos en la siguiente oración. Yo, sujeto, puse verbo, las frutas es el objeto directo y pues en la mesa es un objeto, un complemento circunstancial u oblicuo. Entonces, ¿qué sucede? Observen lo siguiente. Resulta que si nosotros en español cambiamos la estructura de sujeto, verbo, objeto y colocamos el objeto enfrente del verbo, tendríamos la siguiente oración. Las frutas las puse en la mesa. Algo muy común en la comunicación cotidiana de nosotros los hablantes de español. Pero, ¿qué sucede? Tenemos aquí lo siguiente. Tenemos acá el verbo. Tenemos por acá las frutas, que es el objeto directo. Pero vean qué interesante. Este las refiere a las frutas. Es un objeto directo pleonástico en posición inicial de oración. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Cuando tenemos una alteración de objeto en posición inicial de oración, es obligatorio el uso del pronombre inmediatamente después del sustantivo o la persona que le antecede al verbo. Les voy a decir otros ejemplos de forma oral. A las muchachas las vimos en el parque. ¿Quiénes vimos? Nosotros. ¿A quiénes? A las muchachas en el parque. Entonces, es tan típico decir, a mi abuelita la vi en el supermercado. A fulanita la saludé en el parque. A nosotros nos abrazaron al inicio de la fiesta. Entonces, cuando el objeto directo, incluso el objeto indirecto, antecede al verbo, porque es una posición que no es estándar en la gramática de la lengua española, es obligatorio el uso del pronombre de objeto directo e indirecto en posición previa al verbo. Es de uso obligatorio. Además, observen la siguiente oración. Yo le compré una alfombra nueva al carro. Tenemos lo siguiente. Compré es el verbo. Una alfombra es el objeto directo. Y una alfombra nueva, perdón. Y al carro es el objeto indirecto. Pero observen que ese objeto indirecto no es una persona, no es un objeto animado, es inanimado. Entonces igual debemos usar el pronombre de objeto indirecto pleonástico. Este es un pleonástico, un objeto indirecto pleonástico de un objeto inanimado. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta, deben dirigirse al foro de dudas académicas que se encuentra en la plataforma del TEC Digital. Que tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche.